En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, con humildad nos reconocemos pecadores ante Dios y ante su presencia pedimos de Él su perdón. Tú que nos hiciste renacer por el agua del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Tú que nos conviertes en nuevas criaturas, Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Tu misericordia, Señor, purifique y proteja siempre a tu iglesia. Y ya que sin ti no puede subsistir, guíala siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor. Pues por su medio el Señor había dado la victoria a Siria, pero estaba enfermo de lepra. En una incursión, una banda de sirios llevó a Israel a una muchacha que quedó como criada de la mujer de Naamán, y dijo a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta Samaria, él lo libraría de su enfermedad. Naamán fue a informar a su señor: la muchacha israelita ha dicho esto y esto. El rey de Siria le dijo: ven, que te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes. Presentó al rey de Israel la carta que decía así: cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su enfermedad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fijaos bien y veréis cómo está buscando un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó uno a decirle: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se enfadó y decidió irse, comentando: yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que, puesto en pie, invocaría al Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. Es que los ríos de Damasco, el Habana
y el farfar no valen más que toda el agua de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchaba furioso. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, ¿lo harías? ¿Cuánto más si lo que te prescribe para quedar limpio es simplemente que te bañes? Entonces Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces como había ordenado el profeta. Y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo: Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed Del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca, a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracia al son de la cítara. Dios, Dios mío, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor. Mis hermanos, el orgullo es la raíz de todos los pecados, porque el orgullo busca satisfacerse él mismo, el ego, el yo. Siempre busca lo mejor, busca reconocimiento,
busca el placer para satisfacerse uno mismo. Ese orgullo hasta lo encontramos en el primer pecado, el pecado de Adán y Eva. Ellos querían ser como Dios. No estaban contentos con lo que tenían y lo tenían todo en el paraíso. Pero sin embargo querían más, querían ser como Dios. Y es el orgullo que nos mueve a nosotros desobedecer al mismo Dios. Eso lo encontramos también en la primera lectura de hoy. Naamán está enfermo, pero él es un gran general del ejército sirio y pensaba que el profeta Eliseo lo iba a atender personalmente. Y por ese orgullo se iba a alejar. Pero cuando aceptó humildemente lo que el profeta le había mandado, entonces queda limpio. Si él se hubiese aferrado a ese orgullo, entonces no hubiese recibido esa sanación. Pero la humildad es lo que contrarresta el orgullo. Lo mismo encontramos en el pueblo de Nazaret. Esa gente que conocía a Jesús no podían entender cómo uno de ellos fuese el Mesías enviado por Dios. Y el orgullo del pueblo era lo que le impedía reconocer a Jesús como esa persona enviada por Dios. Y por eso, por ese mismo orgullo, queriendo ver que Jesús hiciera en su pueblo lo mismo que habían escuchado que hacía en otros lugares, ese orgullo les impide que Jesús haga esos milagros en ese pueblo. Si hubiesen sido humildes y hubiesen aceptado a este hombre, que también era una persona humilde, un simple carpintero, hubiesen recibido entonces esa gran bendición, una bendición que solamente Dios nos puede dar. Por eso, mis hermanos, en esta Cuaresma, cuando nosotros buscamos en nuestro adentro las cosas que tenemos que cambiar, respondiendo a la llamada que nos hace la Iglesia a la conversión, busquemos ese orgullo y tratemos de combatirlo con la humildad, porque el Señor nos ha pedido que aprendamos del mismo Jesús, Él que era manso y humilde de corazón. Que Dios les bendiga. Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso.
Te ofrecemos, Señor, estos dones con expresión de nuestra entrega. Conviértelos para nosotros en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido establecer generosamente este tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Ofrezcamos esta oración del Padre Nuestro por la paz en el conflicto de Rusia y Ucrania. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos una señal de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta.
Oremos. Te ofrecemos, te rogamos, Señor, que la comunión de tus sacramentos nos purifique de nuestras faltas y nos conceda la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vayamos todos a celebrar la Cuaresma. Amén.